Hola a todos, bienvenidos a la Academia de Sinergia, un espacio de colaboración y aprendizaje donde enseñamos nuestras metodologías a entusiastas del mundo digital en toda Latinoamérica. Mi nombre es Adonai Lizardo, soy el director de Sinergia y en esta oportunidad seré su host. La charla de hoy es para compartir consejos sobre cómo expandir tu comunidad digital y crearte oportunidades por tus propios medios. El contexto en el que estaremos trabajando toda la charla consiste en lo que seguramente ya te has preguntado antes: cómo lograrlo, cuál es la mejor forma de contactar personas online, si existe alguna forma más eficaz de enviar un email o mensaje a alguna persona, cómo promuevo mi marca. Te invito entonces a descubrirlo. En esta charla estaremos trabajando 4 puntos principales. Lo primero, el enfoque y la estrategia general. Lo segundo, los mensajes directos o los DM, también conocidos de esta forma. Como tercer punto trabajaremos los emails y por último cerraremos revisando estrategias de redes sociales. Para arrancar te invito a que tengas el siguiente mindset. Reconoce que tienes un potencial ilimitado, no importa dónde estés o la situación en la que te encuentres. Los tips y consejos que te vamos a estar compartiendo en esta oportunidad son sumamente prácticos y ya verás que también son súper sencillos. Pero también están basados en toda la experiencia y las estrategias con las que normalmente nosotros trabajamos y que hasta ahora están teniendo unos resultados maravillosos con nuestros clientes. También, por supuesto, son estrategias que no las hemos inventado nosotros de la nada. Han sido el resultado de muchos años de estudios, de revisar qué han estado haciendo otras grandes compañías y de poner a prueba todas las cosas para poder en este momento compartir con total propiedad. En ese sentido, lo más importante es que reconozcas, como te decía, tu potencial y que simplemente te atrevas a seguir el paso a paso que te proponemos a continuación. Comencemos entonces con lo primero, el enfoque. Piensa por un segundo el último correo electrónico que recibiste. Pregúntate si lo respondiste. De ser así, pregúntate por qué. Ahora bien, si somos bastante sinceros, lo más probable es que la mayoría de los correos que recibamos no los respondemos. Pongámonos entonces en ese contexto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos aburre leer los correos? ¿Por qué nos cansa tanto tener una bandeja de entrada llena de correos? Y en gran parte los correos que nos están llegando son de personas o empresas vendiéndonos algo, ofreciéndonos una nueva charla, o sea, dándonos una gran cantidad de contenido que probablemente puede ser de una forma u otra interesante. Sin embargo, inmediatamente los descartamos. El gran problema de esto es que casi siempre los correos comienzan con algo más o menos así. Te doy un ejemplo de mi caso. Hola, mi nombre es Adonai, ofrezco estos servicios. Si necesitas, envíame un email. Ahora bien, abordemos un poquito más este problema. Lo que sucede aquí es que lo hice completamente sobre mí, lo cual hace que se sienta impersonal y que es egoísta. Eso hace que la persona que está leyendo el email inmediatamente se aburra. ¿Te imaginas esto en una primera cita? Sería como que recién te estás sentando de repente en el bar con la chica a la que estás invitando a salir. Ni siquiera te has terminado de presentar cuando ya de una sola vez estás buscando besarla. Sería completamente inapropiado y por supuesto te vas a ganar como mínimo una cachetada. Algo bastante similar sucede también en el ámbito digital. Muchas veces somos tan directos que de inmediatamente nos estamos haciendo nosotros mismos una barrera. Otra cosa que sucede con esto, particularmente con los emails, es que cuando suceden este tipo de errores, probablemente estamos descartados no solamente en esa oportunidad, sino en absolutamente todas las que vienen más adelante. Por eso que es importante aprender a abordar bien a las personas. Ahora bien, ¿cómo se llega a hacer estas estrategias de forma correcta? El enfoque en el que vamos a estar trabajando consiste en 4 cosas sencillas. Lo primero, ser genuino. Lo segundo, ponerse curioso. En tercer caso, comenzar a agregar valor. Y por último, plantear una pregunta. Encontrarás que esto suena, digamos, como que un poquito trillado. Sin embargo, vamos a ir explorándolo de la forma más práctica posible para que entiendas muy bien la utilidad de esto
y también te lleves algunos ejemplos prácticos y de situaciones reales en donde cada uno de estos puntos fueron puestos a prueba y tuvieron unos muy buenos resultados. Comencemos en un principio con los mensajes directos. Es decir, esos mensajes que de repente a través de Instagram escribimos de forma privada a alguna persona, a través de Twitter, o simplemente revisamos el número de teléfono de alguna persona con la que queramos contactar, ya sea un cliente, un influencer, un posible aliado, etc. Particularmente en Sinergia, cuando utilizamos esta estrategia, la hacemos para buscar personas interesantes, talentosas y que tengan una audiencia grande que podamos nosotros cruzar para crecer en conjunto. Es decir, de una forma u otra buscamos alguna especie de influencer em, que quizás esté hablando un punto en el que de repente nosotros tenemos como que un poquito de debilidad y lo aprovechamos para que nos nutramos mutuamente. También una forma bien interesante de calar en estas personas es que obviamente ofrezcamos algo que sea atractivo para ellos y sobre todo que la forma en la que le lleguemos sea de una forma muy, muy, muy humana. Ahora bien, comencemos a poner en práctica lo que decíamos. Paso número uno, ser genuino. Fíjense en esta conversación de chat que estoy colocando como ejemplo. Lo primero que hago es escribir algo bastante sencillo. Estoy tratando de ser yo mismo y hablar como siempre hablo. Entonces le digo a la persona, hola Tito, ¿cómo te va? He estado viendo tu show y está genial. Sigue rompiéndola. Tu respuesta por lo general, por ser una cosa, digamos como que tan amigable, seguramente va a ser más o menos algo como esto. Seguro, ¿en qué parte del mundo estás, Adonai? ¿Y cómo encontraste mi show? Siempre me da curiosidad saber esto. Este tipo de respuestas son bastante normales en el ámbito digital porque del otro lado del celular, del otro lado de la pantalla, hay una persona tal cual como tú que seguramente también está haciendo crecer su negocio. Entonces, cuando encuentra una, digamos, una escritura, un comentario, alguna pregunta de una persona que está siendo completamente genuina, que no está hablándote como un robot o no te está simplemente poniendo una carita feliz, por lo general aprovechan de comenzar a hacer un contacto y entablar una conversación. El segundo paso es comenzar a ser curioso. Fíjate que como primer paso traté de ser yo mismo y saludar, más o menos dar una especie de contexto. Sin embargo, el segundo paso no es ir directo a ofrecer exactamente lo que quiero, hacer la alianza, ofrecerle que sea mi cliente, ofrecerle un nuevo paquete ni nada por el estilo. Fíjate que de una forma u otra aquí comienzo a jugar un poco con la comunicación y a ser un poquito diligente en el sentido de ver cuáles son las cosas que siento que podría ser atractivo para esa persona. Me pongo más o menos en sus zapatos a hablar un poco de las cosas que me resultan a mí interesantes de él. Por supuesto, las cosas que le voy a decir son completamente honestas, no me voy a inventar nada. Por ejemplo, en este caso, diría algo como esto. Soy de Venezuela, aunque vivo actualmente en Panamá. Los escuché la primera vez por iTunes y luego salté a canal de YouTube. Actualmente dirijo la Academia de Sinergia y también una agencia de consultoría y constantemente busco contenido de altísima calidad para mantenerme actualizado, aprendiendo y por supuesto mejorando. ¿De casualidad tienen algún episodio que hable de las personas creativas? Muchas veces parecen ser algunas de las personas más introvertidas que hay. Fíjense la respuesta que me da la persona en este caso. Sí, tenemos bastante en el sitio y en nuestro feed. ¿Hace cuánto que oyes nuestro show? ¿Has conseguido algo importante poniendo en práctica lo que encontraste? Mi respuesta, siendo nuevamente honesto y curioso, sería la siguiente. Por supuesto, he puesto en práctica muchas cosas y estamos consiguiendo un crecimiento enorme en nuestras metodologías. Han compartido un contenido fabuloso. Mi respuesta sería, gracias, nos encanta recibir este feedback. Este ejemplo que estoy dando es bastante cercano a uno que nos pasó hace poco en la realidad, solo que por cuidar su privacidad, digamos, estamos poniéndolo en este caso como una persona X y cambié un par de detalles, pero básicamente es una conversación real. Fíjense que el gran secreto en este caso es que me estoy interesando por las cosas que está haciendo, le estoy evidentemente felicitando también por el buen trabajo que ha hecho
y de una forma u otra en mi conversación los voy llevando justamente al punto donde quiero llegar, que más adelante va a ser precisamente proponerle una alianza en la cual me ayude a hablarle específicamente a las personas creativas, que son, digamos, los que de una forma u otra están viendo la academia constantemente. Lo tercero en este caso entonces sería agregar valor. Fíjense cómo va la conversación. Si les interesa alguna vez llegar su mensaje a otras fronteras, podríamos ayudarlos a calar en Venezuela y Panamá. Tenemos una audiencia in-house importante y nos encantaría tenerlos como invitados en algún momento. Cuéntame qué opinas. Por supuesto, ¿qué tipo de actividad tienes en mente? Fíjense que es súper sencillo, básicamente con lo que había dicho anteriormente, hice una especie de preámbulo, pero particularmente en este caso le estoy ofreciendo algo que él realmente no tiene en este momento, que es precisamente las personas que nosotros tenemos dentro de la academia en Venezuela y en Panamá, y por supuesto la oportunidad de hacer un trabajo in-house. Esto está resultando interesante para la persona y fíjate que de inmediato la respuesta que me estás dando es ¿qué tipo de actividad tienes en mente? Prácticamente me está diciendo que sí. Vayamos entonces al cuarto punto, plantear la pregunta. Fíjense más o menos cómo lo abordamos. Hacemos varios tipos de actividades, pero una de las que mayores resultados nos está dejando son los workshops presenciales que nuestra academia presta con estudiantes y emprendedores de todo el país. Este material lo grabamos y luego lo subimos también en plataformas digitales para alcanzar personas en México, Colombia, Perú, etc. Puedes ver más detalles en nuestras redes @wearesinergia o en nuestro sitio oficial wearesinergia.com. La respuesta de esta persona es: me parece genial la idea, envíame un email con el resto de la información para que organicemos. Buenísimo, continuemos la conversación por email, gracias miles, y su respuesta es apreciado. Fíjense que fue una conversación muy humana, más allá de que estamos hablando de ámbitos de trabajo, ámbitos digitales, nos quitamos esa, digamos, barrera que a veces encontramos en el ámbito digital y estoy hablando simplemente con una persona, como si estuviese hablando con un amigo, con un familiar, con alguien que conociera de toda la vida. ¿Qué estoy haciendo? Siguiendo 4 planteamientos sencillos. Em, Ahora bien, ¿cómo llevamos esto un poquito más allá? Vamos a revisar ahora más o menos cómo se podría plantear este mismo caso si hacemos una estrategia de email. Vamos a tratar de mantener el mismo enfoque, pero en este caso vamos a agregar también ir al grano y hacer las cosas muy fáciles. Esto por lo que les decía en un principio, cuando hablamos o trabajamos específicamente el email marketing, nos encontramos con la gran dificultad de que la inmediatez es sumamente importante. Usualmente la gente a través de los emails se aburre muy rápido, te ponen una lista negra muy rápido, se desuscribe de tu lista, etcétera, de una forma muy rápido. Justamente porque es uno de los medios más impersonales que existe en este momento. Entonces vamos a tratar de convertirlo en un espacio de conversación un poco más ameno, pero vamos a tratar de no buscar demasiada palabrería e irnos un poquito más al grano y tratar de poner las cosas tan fácil a la persona con la que queramos hacer esta conversación, de manera de que sea también interesante para él. Este ejemplo en particular que escribí hace algún tiempo atrás, específicamente para promover un artículo que queríamos colocar en una revista llamada Producto, acá en el país. Básicamente la conversación fue más o menos así. Hola Tito, ¿cómo te va? Recientemente dirigí y lancé la campaña social Venezuela ONG junto al equipo de Sinergia. Soy suscriptor y gran fanático de la revista Producto. Te escribo a ti y a tu equipo para saber si están interesados en destacar un artículo con contenido exclusivo behind design que muestra todo el proceso de creación y seguimiento de esta campaña. Como sabrás, la campaña tuvo un resultado formidable y creó oportunidades para jóvenes en más de 10 estados del país. Y creo que un artículo quedaría genial en la línea editorial que ustedes manejan. Fíjense, más o menos en esta primera etapa del correo, justamente estoy tratando de ser genuino,
de tratar de plantear una conversación que también genere algún tipo de valor para ellos. Sin embargo, voy a profundizar un poquito más con la parte de generar el valor y de plantear inmediatamente entonces la pregunta. Digo lo siguiente, estoy adjuntando aquí el artículo en PDF que tiene algunos de los breakdowns del proceso, así como algunas de las imágenes que estén listas para el artículo. También tengo un video behind the scene pendiente de aprobación donde aparecen los embajadores del proyecto y el equipo creativo detrás de esta campaña. Nos encantaría darle las exclusivas, pero en caso de que no encaje completamente en lo que buscan ahora mismo, me gustaría poder recibir tu ayuda con cualquier recomendación que nos puedas dar. Quedo agradecido de antemano. Saludos. Fíjense, como les decía, estoy planteando un poquito más directo la idea. Sin embargo, me mantengo sobre todo en generarle valor, en proponerle algo de exclusividad, algo que realmente puede ser interesante para esta revista y sobre todo como cierre, en el caso de que esta persona de repente por su cargo actual, por el momento que esté pasando, etcétera, no me pueda realmente ayudar, estoy pidiendo también que me ayude un poco, que me dé una recomendación a ver si con otra persona de su equipo me tengo que contactar, si me recomienda con otro tipo de revistas. Además, estoy dando a conocer también la academia, estoy dando a conocer de una sola vez el artículo en PDF, o sea, estoy dándole material suficiente como para que se ponga completamente en contexto, vea completamente la utilidad real que le estoy ofreciendo y por supuesto tome una decisión lo más favorable posible para mí en este sentido. Otra cosa que tenemos que mantener como enfoque cuando trabajamos email es hacerle seguimiento. Como les decía, el tema aquí de la inmediatez es bastante difícil de controlar, por lo cual una vez que mandes el correo, es importante que de repente 2, 3 días después preguntes nuevamente, oye, ¿qué te pareció? ¿Qué opinas? Etcétera. Hacerle un seguimiento es sumamente importante. Imagínate que estás haciendo una especie de servicio postventa, porque más o menos los resultados van a ser similar. Ya sea que la persona te diga, mira, no te puedo ayudar, pero te recomiendo a tal persona. O por el otro lado, puedes terminar teniendo una respuesta completamente afirmativa y enamorando a una persona con el increíble contenido que estás generando. Ahora bien, revisemos cómo llevamos esta práctica al caso de las redes sociales. El enfoque sigue siendo, como les decía en un principio, más o menos el mismo. Sin embargo, aquí vamos a tratar de amenizarlo un poquito más. Lo más importante es tratar de tener conversaciones, de ser amigables y en el caso de que queramos algo, simplemente pedirlo. Les doy un ejemplo de algo que yo estuve haciendo en mi página web y que tuvo resultados formidables. No solamente me ayudó en mi web, sino también me ayudó con mis redes sociales. Lo que hice fue salirme de lo que son los footers o la parte de abajo tradicional de los sitios web y tratar de plantear simplemente una conversación. Fíjense en que en este caso lo que quería era que me encontraran y también tratar de hacer alguna especie de alianza con las personas. Básicamente lo que decía cuando hablaba de mis redes sociales es algo como esto. Actualmente estoy colgando parte de mis procesos de trabajo en Dribbble, mostrando lo que he hecho en Behance, compartiendo pensamientos en Twitter, enlistando mis logros en LinkedIn, enseñando sobre diseño UX en Creana y Udemy y creando una comunidad de creativos en Facebook. Fíjense que de una forma muy sencilla le estoy explicando a la persona que lea mi sitio web qué tipo de información va a encontrar en cada una de mis redes sociales. Ya por ahí estoy entablando una conversación bastante personal, bastante directa y sobre todo bastante amena, porque le estoy ahorrando tiempo a la persona. De repente, si es un cazatalento, seguramente se va a ir directamente a revisar mis logros en LinkedIn y luego mi proceso de trabajo en Dribbble, por ejemplo. Pero sin embargo, si es un estudiante, seguramente se va a ir directamente hacia Creana, hacia mi comunidad de Facebook. Yo simplemente le estoy ahorrando unos pasos. Hacer esto me arrojó a mí unos resultados maravillosos que se los voy a mostrar aquí a continuación.
Poco tiempo después de haber hecho ese footer y hacer unas pequeñas campañas de Google Ads, me encontré con el siguiente resultado, y es que una persona, básicamente de la nada, estuvo revisando parte de mi contenido, viendo la forma en la que voy recomendando la información, etcétera, y básicamente me planteó si me gustaría participar en uno de sus eventos como ponente. Resulta que cuando me pongo a revisar específicamente de cuál es el evento del que se trata, era uno de los eventos, si se quiere, soñados en mi carrera. Y por supuesto no hice otra cosa que decirle que me contara los detalles. Nuevamente hablarle de que los había seguido desde sus inicios, que me encantaba lo que estaban haciendo y que por supuesto sería un honor formar parte del próximo. Hablar de esta manera tan humana, mostrarle también lo importante que son ellos para mí y el agrado de que me estuviesen dando esa oportunidad permitió que inclusive yo hiciera unas alianzas muy importantes con ellos, tanto de publicidad como de trabajo, sobre todo en Panamá, y que hasta el sol de hoy está trayéndome unos frutos muy importantes. Sin embargo, esta misma modalidad o estrategia de trabajo más adelante me traería otros resultados más interesantes. Porque me comencé a dar cuenta de que, bueno, tenía que posicionarme, tenía que mostrar mi trabajo y sobre todo tenía que enfocarme en nunca dejar de aprender. Ahora bien, posicionarme porque me daba cuenta que con eso las fronteras, sobre todo en el mundo digital, se acaban. Entonces, personas de cualquier parte del mundo podían escuchar de mí, saber qué estaba haciendo, ofrecerme algún tipo de alianza. Inclusive en los momentos en los que yo de repente estaba sumamente cansado de trabajar, seguramente en cualquier parte del mundo estaba alguien revisando e ideando algo para más adelante ofrecerme algo. Entonces, fíjense lo increíblemente importante que es posicionarse en el ámbito digital. Otra cosa que lo van a ver un poquito más adelante, precisamente con la parte de posicionarme, yo me encontraba en ese momento en Venezuela y precisamente por la estrategia que estuve haciendo durante mucho tiempo de posicionamiento se me abrieron puertas en el extranjero. Por supuesto, esas estrategias no solamente fue un posicionamiento de mi contenido, de mi forma de ver las cosas, sino también del trabajo que iba realizando y de los resultados que estaban teniendo mis clientes gracias a ello. Lo otro que tampoco dejé de lado, como les decía, fue dejar de aprender. Me di cuenta de que hay demasiada competencia, sobre todo cuando comienzas a ponerte en el mundo digital, te encuentras con personas de cualquier parte del mundo que están hablando exactamente de lo mismo que tú. Pero entonces, bueno, ¿cómo te diferencias? Para mí, la mejor estrategia fue comenzar a revisar a los mejores del mundo, em, revisar también cuáles eran, digamos, la ruta de éxito que ellos tuvieran y comenzar ahí a desglosar muchas cosas. Otro que hice fue comenzar, por supuesto, a aprender directamente de ellos, a escribirles mensajes directos, a felicitarles por su trabajo, a hacerles preguntas. Y eso hizo que personas de cualquier parte del mundo que durante muchos años fueron mis ídolos, descubrí que eran personas completamente normales y que podían dedicar un par de minutos a darme cualquier tipo de consejos y a nutrir mi carrera. Por supuesto, ahora más adelante yo me he dado cuenta de lo importante que es hacer yo de vuelta lo mismo y de nutrir y de ayudar a otros con sus carreras. Ahora bien, como les decía, les voy a dar un ejemplo de lo que resultó de ese posicionamiento que estuve haciendo durante mucho tiempo, que básicamente fue tejer una red de información, de proyectos en cada una de esas redes sociales que les mencioné previamente. Más o menos mantuve los cuatro lineamientos de enfoque que le di al principio de esta charla. Y uno de los resultados más sorprendentes que tuve fue que el viernes 27 de noviembre de 2015, Rodolfo, un emprendedor de Perú, quien es el cofundador de Creana, una comunidad educativa que en ese momento contaba con más de 85.000 alumnos en toda Latinoamérica y España, me estaba contactando para conversar conmigo y que yo fuese uno de los primeros profesores de diseño web y UX
en esa red. Por supuesto, la forma en la que él mismo se comunicó conmigo básicamente estaba basado en la misma estrategia que le estoy hablando ahorita. Fíjense, me habló de quiénes son, de la inmensa oportunidad que esto presentaba para mí. O sea, eran 85.000 alumnos que yo por supuesto no conocía. Ellos estaban siendo acelerados por Telefónica y también por Guaira, dos grandes aceleradoras en Latinoamérica que tenía muchísimo tiempo siguiéndole. Por supuesto, el hecho de que estuviesen interesados en conversar conmigo y sobre todo que trabajáramos algo que yo manejaba y que me gustaba también enseñar. Y el hecho de que estuviese como que en los inicios de la plataforma para mí era sumamente interesante porque si las cosas salían bien, el posicionamiento para mí podría ser incluso muchísimo mejor y podría ayudar a esta compañía a crecer a lo largo de los años. Finalmente, terminé aceptando la propuesta. eh, de hecho, los resultados más o menos los pueden ver acá y en este momento yo tengo unos 3 cursos digitales que están disponibles en la plataforma y donde tengo más de 2.500 alumnos inscritos. Em, el hecho de que hiciera esta alianza con Creana me abrió también las puertas luego a hacer alianzas con Udemy, con Busor y con otras plataformas digitales en Latinoamérica y en España. Y por supuesto esto terminó siendo como un proyecto, como una empresa alterna para mí. Entonces fíjense lo importante que es comenzar a soltar un poquito ese paradigma de que lo digital es distinto a lo que tenemos en el día a día o en la vida cotidiana. Resulta que, digamos, ese velo que divide una cosa de la otra es muy fácil de quitar. Estamos siempre hablando con otras personas, tenemos que dejar de hacer las cosas tan en automático y comenzar a darnos cuenta que haciendo cosas sencillas y haciendo trabajo de hormiguita seguramente podemos tener resultados formidables. Ahora bien, ya como para cerrar, vamos a hacer rápidamente un repaso de lo que ha sido esta conversación. Como les decía, el enfoque principal es no enfocarte en ti mismo, o sea, dejar un poquito ese orgullo, ese egocentrismo, enfocarte en los demás, en ver qué cosas le puedes ofrecer a la otra persona para que sea interesante, en abordarlo con sutileza, con sencillez, siendo genuino. Sobre todo, tratar de ser un buen ser humano. Eso es sumamente importante porque nunca se sabe las vueltas que da la vida, así que si haces las cosas bien con una persona, es muy probable que de vuelta consigas luego más adelante lo mismo. Como les decía, el enfoque general de esta charla en un principio es ser genuino, ser curioso, agregar valor y por último, plantear la pregunta. Ahora, te invito a crear tus propias oportunidades. Deja de pensar tanto en por qué alguien te va a decir que no y enfócate más bien en las razones positivas. Date cuenta de que si no preguntas, la respuesta que vas a conseguir siempre será no. Te agradezco de antemano por haberme compartido estos minutos y te invito a que sigas revisando entonces el contenido que estamos preparando constantemente en Sinergia en nuestra academia. Si tienes algún comentario, te invito a que lo dejes a lo largo del video, en cualquiera de nuestras redes sociales o nos contactes directamente por correo. Mi nombre es Adonai Lizardo, te agradezco de antemano y te invito entonces a que pongas en práctica estos tips o consejos que seguramente te pueden servir y hacer mucho bien en tu carrera y en tu negocio. Gracias, seguimos en contacto.